En la República Dominicana dicen que todo lo que comienza termina. Tristemente, esta semana termina hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si Dios quiere, hay un anuncio que me voy a permitir hacer. La segunda semana que vamos a tener, pero no será aquí en Rogers, será en Springdale. Hoy veo muchos hermanos de Springdale aquí y durante la semana un buen grupo estuve viniendo cada noche. Estamos uniendo en fraternidad las dos iglesias. El día 7 del mes de octubre vamos a comenzar una conferencia en la iglesia de Springdale. Así que el domingo 7, ¿es el domingo próximo? Ok, pues ya saben. La segunda semana de Rogers se la vamos a dar en Springdale. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y termina diciendo, ¿qué cosa? Recibido arriba en gloria. ¿Podemos orar? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora, en este día, y permita que sus ángeles estén con nosotros. Que todo cuanto hagamos en esta noche sea para la gloria de su nombre. Que su Espíritu Santo pueda hablar a cada persona presente, pero también a los amigos y amigas que nos siguen desde otros lugares. Y que todo lo que ocurra hoy sea para alabanza suya y salvación nuestra. Que su Santo Espíritu nos hable a través de su palabra. Que su Espíritu Santo impresione cada corazón. Que su Santo Espíritu confirme a cada hermano y hermana. Y que este día la experiencia sea tan hermosa, tan gloriosa, que al terminar todos juntos podamos expresar, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Señor, nos entregamos en sus manos, pedimos su bendición y dirección. Y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. El versículo 16 nos llevó a una semana de trabajo. Y bien deberíamos hacer un repaso de todo lo que hemos dicho, porque hoy debemos concluir. El versículo 16 nos presenta nada más y nada menos que a Jesús. Pero a Jesús desde una óptica maravillosa, desde un punto de vista de la divinidad de Jesús. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles. Dios fue creído en el mundo y ahora dice, Dios fue recibido arriba en gloria. Este solo versículo nos presenta todo el plan de la salvación. Recuerde que la salvación no es una doctrina. La salvación no es un concepto. La salvación no es una cosa. La salvación no es algo que yo me gano. La salvación no es algo que yo aprendo. La salvación no es algo que yo conquisto. La salvación no es algo que yo logro. No. Eso no es salvación. De hecho, todos los grupos, todas las filosofías, todos los movimientos que presentan la salvación lograda, con lo que acabo de decir, están basados en la salvación por las obras. Y la salvación por las obras no tiene origen en Dios, tiene origen en otro lugar. La salvación, por tanto, y entonces, es una persona, y la persona se llama Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios con nosotros. Por eso esta semana, el título de la semana, ¿cómo es? ¿Conociendo a quién? A Emmanuel. Anoche vi que se cayó una de las letras, dije, bueno, me imagino que la habrán subido otra vez. Ya la subieron. Conociendo a Emmanuel, es decir, conociendo a Dios con nosotros. Dios que se hizo hombre. Dios que se cubrió, como decíamos, con un ropaje de carne y de hueso. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Dios, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Dios que tomó una naturaleza humana. Dios que transitó por la tierra con nosotros. Dios que en forma muy curiosa y extraña, misterio de la piedad, se bajó tanto y a tal nivel que hasta permitió que lo clavaran en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. De ese Jesús, que es la salvación, hemos hablado esta semana. Pero hoy, después que Él cumple todo su ministerio en la tierra, entonces ahora vamos a verlo otra vez, regresando al lugar donde Él salió. Regresando otra vez al trono en el cielo.
volviendo a colocarse otra vez al lugar donde Él pertenece. Alabado sea el nombre de Dios. El tema de hoy se titula Recibido arriba, ¿cómo? En gloria. Aquí siempre hay problema con el tiempo, así que mejor comencemos inmediatamente. ¿Están listos? Empezamos la maratón. Hechos, capítulo número 1. Jesús está para despedirse. Jesús quiere decirle adiós a sus discípulos, pero antes les da algunas recomendaciones, como veremos. Recuerde, estamos usando un método que se llama bíblico descriptivo. No estamos haciendo exégesis, solo estamos presentando los pasajes y usted lo va acotejando en el orden que lo vamos presentando, porque no hay tiempo suficiente para detenerse a hacer análisis de las palabras, solo presentamos la información. Hechos capítulo 1, versículo 1. Jesús se va a despedir, se reúne con los discípulos y entonces empieza la experiencia. San Lucas escribe el Evangelio según San Lucas y él escribe el libro de los Hechos. Estos dos volúmenes forman uno solo. Es un solo volumen que habla de la vida y obra de Jesús, un solo libro, pero que tiene 2 tomos. Este es el segundo tomo de la colección de la descripción de Judas, de Lucas. Lucas fue un médico, pero además de médico tenía conocimiento de redacción. Y además de conocimiento de redacción, tenía conocimiento de investigación. Y no solamente eso, sino que tenía una memoria periodística. Es decir, él sabía cómo investigar para sacar la verdad de alguna cosa. Lucas llegó a entregarse tanto al Señor que se convirtió en compañero de Pablo en los viajes que hacía. Y como médico, cuidaba y atendía a Pablo. Lucas investigó y averiguó con la gente acerca de lo que se decía. Habló con testigos oculares, habló con personas que habían caminado con Jesús y empezó a redactar sus tomos, los 2, para Teófilo, una persona muy importante. Gracias a Dios que conseguimos estos 2 volúmenes y gracias a Dios que allá en el concilio de Jamnia se tomaron algunas decisiones y gracias a Dios que en el año 400 incluyeron estos 2 volúmenes como libros canónicos o como libros autorizados, inspirados por el Espíritu Santo. Y cómo no, si usted lee Lucas, Evangelio según San Lucas, y lee el Hecho de los Apóstoles, usted queda maravillado, cuando en realidad, en lugar de Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, el Evangelio según San Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido, ¿dónde dice? Arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Dónde dice Lucas que Jesús fue recibido? Arriba. ¿De qué estamos hablando? Arriba, recibido arriba en gloria. Es muy interesante y muy importante tener el trabajo de esta noche bien claro. ¿Por qué? Porque si Jesús no regresó a donde vino, entonces ¿de dónde es? Siempre le decía a los discípulos, mi Padre, vuestro Padre, decía, mi Padre que me envió, decía, yo procedo del Padre, le decía, si ustedes fueran de mi Padre, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me conocerían a mí. Si en verdad ustedes fueran hijos de mi Padre, me conocerían a mí, porque yo procedo de Él, yo vengo de Él, yo lo conozco a Él, yo sé quién es Él, pero ustedes hijos de quién son. Y entonces se molestó un día el Señor Jesús y le dijo, ustedes son hijos del diablo, y las obras del diablo ustedes las quieren hacer. Yo sé de dónde vengo, y yo sé lo que estoy haciendo, y yo sé para dónde voy. Pero ustedes saben lo que están haciendo. Si a mí no me quieren recibir, entonces ¿qué le pasa a ustedes? Ustedes no saben lo que están haciendo. Y ahora dice el autor del libro de los Hechos, San Lucas, que Cristo fue recibido arriba en gloria. Versículo número 9. Dice el verso 9. Habló con los discípulos, presentó su punto final, le dijo en el versículo 8, quédense aquí hasta que reciban poder de lo alto para que me sean testigos. Versículo 9 dice la Biblia, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué dice? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice ahora? Así vendrá como le habéis visto ir, ¿a dónde? Al cielo. Pregunta número 1. ¿Dice la Biblia o no dice la Biblia que Jesús ascendió para irse al cielo? ¿En un sueño se fue? ¿Se fue en vivo y directo? ¿A todo color? ¿Lo estaban viendo? ¿Sí o no? Y dice en los ángeles que así mismo vendrá. Número 1. Número 2, versículo 21. Dice el versículo 21, Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pregunto, ¿está resumiendo aquí el apóstol Pedro que desde que Jesús se bautizó y hasta que ascendió al cielo cumplió su ministerio, sí o no? ¿Fue Cristo un hombre real? ¿La gente lo conoció? ¿Caminó con él? ¿Comió junto con él? ¿Vio la vida de sufrimiento que llevó? ¿Sí o no? Sí. Todos los documentos históricos certifican que Cristo existió en esta tierra y que caminó por esta tierra. Y la palabra de Dios nos dice que después que terminó su ministerio fue recibido arriba en gloria. Hechos capítulo número 2, versículo 22. Recuerda el método que estamos usando, bíblico descriptivo, la Biblia que lo diga solo. El versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ponga mucho cuidado a esta profecía que David menciona, a estas palabras de David, porque en estas palabras de David se esconde nada más y nada menos que la experiencia de Jesús. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cuando la gente leía esos pasajes, pensaban que David se estaba refiriendo a él mismo. Pensaban que estas profecías tenían que ver con el rey David, y ahora Pedro explica, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Vio corrupción o no vio corrupción? ¿Sí o no? Y ahora añade, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ¿qué más? Y Cristo. Entonces, ¿quién fue el que se sentó a la derecha del Padre? Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dice aquí o no dice aquí que David no subió al cielo? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, David no subió al cielo. Pero Cristo sí murió, resucitó y subió al cielo. ¿Y está sentado dónde?
Vamos a aclarar un poco esto de la diestra, de la derecha. ¿Verdad que cuando hablamos de la diestra pensamos que está a la derecha? ¿Sí o no? Bueno, y no está mal el pensamiento, pero vamos a aclararlo. La idea de la diestra, de la derecha, lo que significa es una posición de preeminencia, una posición de poder. Lo que significa es que el mismo poder que tiene el Padre lo tiene Jesús. San Mateo capítulo 28. Usted puede confiar en Jesús porque Él es todopoderoso. Puede confiar en Jesús porque para Él nada es imposible. Puede confiar en Jesús porque Él todo lo puede y Él sustenta todo lo que existe. San Mateo capítulo 28, mire qué cosa rica. Dice San Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero cuando los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo adoraron? Porque Cristo es Dios. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra. ¿Qué significa toda potestad? Todo poder. Ahora la pregunta, ¿quién hizo el cielo? Jesús. ¿Y quién hizo la tierra? ¿Y quién hizo todo lo que existe? Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Cuando usted se entrega a Jesús, se entrega en las manos del Todopoderoso. Cuando usted le da su vida a Jesús, le está dando su vida al que todo lo puede. Colosenses 1, versículo 15, versículo 16. Mucho cuidado con esto, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa que es la imagen del Dios invisible? ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible? Si quiero conocer a Dios y conozco a Jesús, gracias. Si quiero conocer a Dios y conozco a Jesús, ¿estoy conociendo a Dios? ¿Sí o no? ¿Decía o no decía Isaías capítulo 9, versículo 6, que el niño sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Lo decía o no lo decía? ¿Sí o no? ¿Y quién era ese niño? Cristo Jesús. San Juan capítulo 14, cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le contesta Felipe? ¿Qué le contesta Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y dice que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Padre. Jesús es igual al Padre. Jesús tiene el mismo poder que el Padre. Jesús es tan divino como el Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Lo interesante es que por amor a usted, por amor a mí, cubrió su naturaleza con carne y hueso para hacer lo que usted no podía hacer y yo no podía hacer. Y yo pregunto, ¿no es un amor maravilloso eso? Es el misterio de la piedad. ¿Cómo Dios se consintió en hacer eso? Satanás se quedó arrobado y estupefacto cuando vio que Dios se hizo hombre. ¿Cómo es posible? Y nosotros los seres humanos no alcanzamos a entender el amor de Dios. Por eso vivimos tan fracasados. Una pregunta le hago. Si Dios fue capaz de hacerse hombre por amor a usted, ¿qué cosa usted necesite que Dios no le pueda dar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó, ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que nos hace falta más experiencia espiritual? ¿Sí o no? ¿Te ama el Señor Jesús? ¿Te ama Dios? Mira la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y ¿cuáles más? Las que hay en la tierra. ¿Cuáles cosas? Visibles y ¿qué más? E invisibles, como son los ángeles. ¿Quién los hizo? Alabado sea Dios. El mundo espiritual, ¿quién lo hizo? Y el mundo físico, ¿quién lo hizo? ¿Y a ti quién te hizo? ¿Y quién murió por ti? ¿Y quién derramó su sangre por ti? ¿Y quién te amó más a ti? Jesús. Saben, queridos, la mayoría de nosotros no sabemos dejarnos amar. ¿Sí o no? Nos ponemos medio raro y bronco y medio nervioso cuando nos aman. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos y sinceros, ¿sí o no? Como que se nos hace más fácil amar que ser amado. Yo lo estoy diciendo por mi propia experiencia, perdone, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí.
Como que uno está más dispuesto a dar y a hacer, pero cuando se trata de para acá, como que espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Como que uno no está muy... En la ciudad de Nueva York una vez estaba hablando con un pastor y le decía, oiga, me pongo muy nervioso cuando me quieren estar regalando cosas y no sé qué hacer y me pongo tenso y no sé qué decir y a veces soy hasta torpe con esa cosa. Me dice, no, pastor, no. Como que era medio despierto. No se preocupe, pastor, no. Digo, ¿cómo que no? No, si tiene que buscar un camión, busque el camión. Reciba todo lo que le den y si no sirve, bótelo, pero recíbalo. Y yo empecé a risa. Digo, usted es un bandido. Dice, no, la gente se siente mal si usted no recibe lo que le dan. Digo, pero es que como que me da apuro. No, sin ningún apuro, que venga. Bueno, quise seguir el consejo del amigo mío. Dije, bueno, pues está bien, voy a aprender. Ay, qué lío se me armó. Estoy en una iglesia que se llama Fort Washington. Y bueno, terminamos la semana y viene un señor y se me acerca. Muy así, compungido, lloroso, un señor que no era ni de la iglesia, y me abraza y me dice, oiga, esta semana yo no sé cómo agradecerle a usted las bendiciones que Dios me ha dado, yo me siento como otra persona, y no sé cómo agradecerle, mire que... Le digo, mire amigo, dele gracias a Dios, que yo también he gozado presentando los temas para la gloria de Dios, eso es suficiente. Ahí estaba el amigo mío, el amigo de la historia. Bueno, y ahí terminó la conversación, yo me fui y se fue. Y viene y me dice el amigo mío, el otro pastor me dice, usted no ha aprendido. Digo, mire, yo voy a aprender, pero al paso, lléveme al paso. A mí me gusta amar a la gente y me gusta que la gente me ame. Pero cuando se trata de las cosas materiales, ahí todavía yo no puedo aprender. Me tranco. ¿Me están entendiendo? Me tranco. Yo doy, me gusta dar. Pero cuando se trata de recibir sin querer, me tranco un poco. Y me da vergüenza. Y me da apuro. Y me pongo nervioso y me pongo sudoroso. Pero agradezco que el mayor regalo me lo dio el Señor Jesús. Pero un detalle de cariño, el yo verlo a ustedes aquí cada noche, no saben lo que ha sido y lo que ha significado para mí. Ver que han dejado sus casas, sus trabajos por venir aquí, me dice que el amor de Dios y el Espíritu Santo está tocando cada uno de sus corazones. ¿Verdad que cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu del Señor, sentimos un gozo y una alegría que no se puede describir de ninguna manera, cierto o falso? Y ahora voy a entrar en la parte más interesante de esta frase. Dice el apóstol Pablo, en el versículo número 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dice ahora, visibles e invisibles. ¿Cómo dice ahora? Sean tronos. Muchas personas no entienden esto. Cuando dice visibles y ahora dice e invisibles, ¿cuáles son las cosas invisibles? Y usted dirá, bueno, pastor, las que no se ven. Y es verdad, las que no se ven. Que no se ven. Ahora, ¿quiénes son los que no se ven? ¿Y cuáles son las clasificaciones que tienen? ¿Cuáles son los grupos en que se agrupan? ¿Cuáles son las órdenes en que ellos están agrupados? ¿Qué dice ahora? Sean tronos, ¿qué más? Sean dominios, ¿qué más? Sean principados, ¿qué más? Sean potestades, ¿qué más? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mi pregunta, ¿verdad que muchísimos ángeles se convirtieron en demonios? ¿Sí o no? Por eso cuando Jesús vino a la tierra y los endemoniados se encontraban con Él, se estremecían y se ponían a temblar, porque decían, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Quién los creó? Creó ángeles y se convirtieron en demonios. Creó tronos, principados, potestades. Y esos demonios se pusieron en contra de Dios, se pusieron en contra de su Hacedor, se pusieron en contra de Jesús. Y cuando ven a Jesús se espantan. ¿Por qué? Saben el poder que Jesús tiene. ¿Sí o no? Y ese Jesús es el que te ama a ti. Y ese Jesús es que murió por ti. Y ese Jesús es que intercede por ti. Y ese Jesús es que lo dio todo por ti. Entonces, ¿por qué sentirte derrotado? Cuando hasta los demonios le temen. ¿Verdad que no sabemos lo que somos? ¿Sí o no?
¿Cómo nos llama Jesús? Nos llama hermanos. Y dice que nosotros somos príncipes y princesas. Y dice que somos miembros de la familia de Dios. Y dice que fue a preparar un lugar en la casa de su Padre. Y aquí quiero decir una idea que posiblemente sea nueva para algunos. Jesús dijo, San Juan 14:1, sí, porque quiero caminar derechito aquí, porque algunos se van a mover en sus asientos. San Juan 14:1. ¿Cómo dice Juan 14:1? Yo creo que hasta de memoria lo sabemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y cómo dice ahora? Dice en las casas. ¿Cómo dice? Cosa linda. ¿Dónde vamos a vivir? Cosa rica. ¿Cómo vive una familia? En la casa. ¿En qué parte de la casa voy a vivir de Dios? Yo no sé. Pero donde sea que me pongan, yo me conformo. ¿Y usted no? ¿Verdad que si vivimos en la misma casa puede movernos a cualquier hora? Fui a visitar una familia que vivía en una casa que tenía 18 habitaciones, como 15 baños. Y en la casa vivían 6 personas. 6. ¿No han visto la locura de los 15 baños? ¿No han visto la locura de la gente rica? Tienen una casa que para hablar se tienen que hacer con un intercom. Y a veces pasan semanas sin verse la cara. ¿No sabían eso? ¿No sabían eso? ¿No sabían eso? Y le pregunta el papá a la mamá, ¿y fulano? Cosa linda. Dice, creo que ya llegó. Oye esto, creo que ya llegó. Y entonces le dice el papá, dile a ver si mañana podemos almorzar juntos. Oye, un papá pidiendo el permiso al hijo que si mañana pueden comer juntos. Pero qué poca vergüenza es. 4 y 5 días sin verse la cara. Cada quien haciendo su vida. ¿Y qué matrimonio? Perdón, ¿qué hogar es ese? ¿Qué familia es esa? Dinero en cantidad, de todo y una vida vacía, una vida. Recuerdo a esa señora que con lágrimas me decía, yo no quiero nada de esto. Yo quisiera vivir en una casa pequeñita, chiquita, que todos estemos juntos. Digo, mire qué ironía, señora. Y yo conozco gente gritando que quieren una casa grande. Y usted llorando que la quiere chiquita. Este mundo tiene que estar loco. ¿Usted cambiaría esta casa por una de esas gente que yo le digo, sí, yo la cambiaría? Digo, mentira, usted no cambiaría nada. Usted no cambiaría nada. Esos carros que están adelante usted no lo cambiaría. Y entonces se reía y lloraba. Usted me entiende, ¿verdad que sí? Digo, claro que le entiendo. Usted está diciendo todas esas cosas porque quiere otras más. Pero qué bueno, usted tiene esa y la gente tiene la otra. Así que confórmese con esto, ajústese a su situación y aquello nos ajustamos a la otra. Cuando me casé con mi esposa, vivimos en una casa tan grande que con un pie yo tocaba la cocina y con el otro tocaba el lavamanos. Y mire, una casa inmensa donde vivíamos. Pero espérense. Un día llega una señora en un Mercedes-Benz 500, un carrazo blanco, pero una belleza de carro. Y yo empecé a reírme, digo, esto no puede ser. Entonces le decía a Esther, este mundo es como loco. Esta mujer viene desde la capital de mi país, viajando hasta Bonao, hasta Sonadora, la universidad donde trabajaba, a tener una conversación conmigo porque su matrimonio estaba hecho pedazos. Y viene y se sienta ahí donde Lidia, en la galería, y nos sentamos a atenderla. Yo la atendí y me sonreí y me decía, pero esto es irónico. Yo vivo aquí en mi tremendo apartamento, tenía como cuánto, ese apartamento debía tener como unos 200, 300 mosaicos, porque la habitación era, sí, no era tan grande. Y ahí vivíamos felices, pero como 2 tortolitos, es una cosa rica. Imagínate todo el día juntos, porque no había dónde irse a otro lado. ¿A dónde se va a ir usted? Y entonces viene esta señora que vive en un palacio, el piso era un mosaico traído de Italia, los tapices de qué sé yo a dónde, toda esa bobería. Y ella viene a decirme que su matrimonio estaba hecho pedazos, que qué le recomendaba, que qué le decía. Yo a la vez me reía, todo el mundo tiene que estar loco. Y cuando terminó, oramos con ella, la aconsejé, la orienté y todo. Se fue muy tranquila, muy feliz. Al final terminó divorciándose y vive en un país por allá. Hace un par de años la encontré en otro país por allá y hablamos un rato y gracias a Dios su vida se ajustó. Pero la ironía es esta. Cuando terminé de hablar con esta mujer que se va, nos sentamos mi esposa y yo en el comedorcito, ¿te acuerdas? Eran 2 sillas, que el comedorcito era de 4 sillas, pero nada más podían poner 2 porque había que pegar la mesa a una pared y una silla de un lado. Y entonces como estamos comiendo así como tan sabroso, mirándonos a los ojos y riéndonos, como, ¿usted me entiende? Como, ¿entiende? Eso de amor, usted sabe lo que es el amor. Estamos como tan felices.
Y yo decía, pero este mundo tiene que estar loco. Y me dice ella, ¿por qué? Digo, mira, esta pobre mujer que ahora está viajando otra vez para su casa, tiene de todo. Y mira qué infeliz. Y nosotros aquí, que nos estamos comiendo esto, oye, con tanta alegría y tanta felicidad, porque esto es lo que hay. Y mira qué cosa curiosa. Y ella dijo una frase muy sabia. Dice, Dios es muy bueno. A cada uno le da lo que puede tener. Ella tiene sus riquezas y su asunto. Amén. Pero nosotros tenemos todo el amor que nos tenemos. ¿Verdad que es una cosa linda? ¿Sí o no? Ahora, mire cómo lo ama Dios. A mí me gusta Jesús. Colosenses capítulo 1. Creo que nos salimos un poquito del asunto, pero yo no puedo dejar de decir esto. Dice el versículo 17. ¿Qué dice el verso 17 acerca de Jesús? Y Él es, ¿cómo dice? Antes de todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Y todas las cosas, ¿cómo dice? En Él subsisten. ¿Qué significa eso? Número 1, que Él existe desde antes de que todo fuera creado. Número 2, que Él creó todo. Y número 3, que todo lo creado existe o está en pie porque Él lo sostiene. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Si usted es una mariposita que vuela porque Cristo la sostiene. Si este planeta está en pie porque Cristo lo sostiene. Si esta galaxia, esta Vía Láctea está en pie porque Cristo la sostiene. Y si el universo está en pie porque Él lo sostiene. Y ese todopoderoso Jesús dio su sangre por ti. ¿Cómo puedes decir que no te ama? Si entendiéramos esto, nuestra vida fuera otra cosa. Viviríamos con la frente en alto porque por mí el Todopoderoso derramó su sangre. ¿Cómo es posible vivir con la cabeza hacia abajo? ¿Cómo es posible arrastrarse como un gusano cuando somos los hijos del Rey, los príncipes de Dios? Y se pagó un precio tan alto por nosotros. En una isla del Pacífico existe una práctica. Hay una película que se llama Johnny Lingo. Hay varias versiones de Johnny Lingo, pero te voy a presentar exactamente el resumen de lo que es la película y de lo que quiero decir. En esa isla del Pacífico, a las mujeres se la evalúa, se la valora por la cantidad de vacas que se dan como dote para el matrimonio. Y cuando una mujer se ha dado una vaca de dote matrimonial, se ha pagado una vaca para casarse con ella, la mujer vive orgullosa. Y si se dieron 2 vacas, es una felicidad terrible, imagínense, pagaron 2 vacas para casarse conmigo. Y si son 3 vacas, eso es incontenible, eso es una alegría, un gozo y un orgullo y una felicidad maravillosa. 3 vacas por una mujer, no, pues eso es un escándalo. Johnny Lingo se enamoró de una muchacha y crecieron juntos, de Mahana. Y cuando ya Mahana estaba en época de casarse, el papá de Mahana era muy pobre. Y entonces estaba esperando que alguien viniera y que le pidiera a la hija por esposa y que le pagara, bueno, aunque fuera una gallina, decía él. Yo hasta por una gallina se la doy a cualquiera. Mahana se sentía muy fea y muy rara y no se valoraba a sí misma. Siempre estaba escondida. Pero Johnny Lingo un día vino y le dijo a Moque que él quería casarse con Mahana, que quería que se sentaran con un consejero para saber cuántas vacas quería por Mahana. Imagínense, vaca por Mahana. Las muchachas del barrio decían que por Mahana no se puede dar ni siquiera una chiva, nada, imagínense si el papá quería una gallina. Y llegó el día de la entrevista. Y le dice Johnny Lingo, ¿cuántas vacas quiere por Mahana? Ustedes son chismosos, mira cómo se quedan toditos. Ay, Señor. Bueno, tú una mosca se oye corriendo por aquí. Ok, no hay problema, vamos a terminar este negocio. Y le dice, el consejero le dice, pídele una vaca, pídele una vaca, pídele una vaca. Y dice, no, pídele 2 vacas. Dice el mismo papá de la muchacha, tú tienes que estar loco, 2 vacas, pero por favor, este tipo me dice que yo estoy loco, vamos a pedirle una, no, pide 2, pide 2. Dice, no, dice, 2 vacas por Mahana quiero. Dice Johnny Lingo, 2 vacas por Mahana. Y entonces le dice el papá al consejero, te lo dije.
Era una locura pedirle 2 vacas. Entonces le dice Johnny Lingo, yo voy a dar 8 vacas por Mahana. En la historia de la isla, nada más se habían dado 2 vacas por una mujer. ¿Cuánto estaba dando Johnny Lingo? ¿Y saben qué pasó? Que el papá se quedó con la boca abierta sin hablar. Se quedó mudo. Y no podía hablar. Y el consejero lo tocaba y lo tocaba bien. Y no, dile que sí, que tú aceptas, dile que sí. Y entonces él dijo con la cabeza que sí. Johnny se levantó y se fue. Y comenzó el papá. Eso es burlándose. ¿Quién ha dicho que nadie da 8 vacas por una mujer? ¿Qué mujer vale 8 vacas? Y comenzó a pelear. Y entonces Mahana, que estaba encima de un árbol, decía, él se está burlando de ustedes, se está riendo de ustedes. Él le prometió que el día tal traería las vacas. Y qué cosa linda, llegó el día. Mahana encaramada en el palo allá arriba, porque parece que era familia de los monos, siempre estaba huyéndole a la gente. Y entonces, ay Señor, cuando empezaron a llegar las vacas, compadre, y empezaron a contar, y 1, y 2, la gente rica de ahí del vecindario tenía 2 vacas. ¿Cuántas vacas tenía Moque ahora? 8. Era el hombre más rico de la isla. 8 vacas. Cuando ese tipo le contaron las 8 vacas, él se quedó, mire, estupefacto. Así que Johnny Lingo agarró a su Mahana, se casó con ella, se la llevó 1 mes y medio, 2 meses de luna de miel. Por allá le enseñó todas las otras islas, le compró ropa fina, le compró de todo y mientras estaba ausente le hizo una casita frente al mar. Cuando regresaron de la luna de miel, yo le pregunto a usted, ¿era la misma mujer? No, ya no tenía vergüenza. Se presentaba delante de la gente, se peinaba y se dejaba ver. ¿Por qué se dejaba ver? Por el valor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuánto vale usted? Su presencia delante de la gente dice cuánto usted se valora a usted mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los que tienen éxito en la vida, lo primero que tienen que hacer es saber cuánto valen ellos. Si usted no sabe lo que vale, usted va a andar como que le pisa los callos a la gente. A mí me encantan los aeropuertos. Yo me siento en el aeropuerto a evaluar la gente. Y hay algunos que caminan como que el mundo le pertenece. Oiga, usted lo ve que caminan con el pecho aquí, que como encima de la cabeza. Y yo digo, este tipo tiene un alto concepto de sí mismo. Y otros caminan por la orillita como... Digo, este tipo está pasado, tiene un... Olvídate, ahorita choca con alguien porque... Pero no se atreven ni siquiera a caminar en el pasillo, van por la orillita así como que... ¿Sí o no? Ahora la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuántas vacas pagaron por usted? Yo no sé, una cosa yo sé, que por mí derramaron la sangre del Todopoderoso Dios, el Hijo del Altísimo. Eso yo lo sé. Por eso cuando viajo, cuando voy a los lugares, me estoy tranquilo en los lugares. Pero si me enchinchan, como dicen en mi país, a mí no me da miedo hablar delante de quien sea, ni presentar lo que sea. Yo sé lo que pagaron por mí. ¿Sí o no? No tengo dinero, pero soy rico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y he tenido que hablar con gente como usted no se imagina. Y hablamos de tú a tú. Y sin ningún temor. Ah, que es un presidente. Qué bueno, yo soy un embajador del reino celestial. El presidente de aquí de la tierrita y esto ahorita se muere y se va, pero yo soy embajador del reino de los cielos. ¿No lo dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No vamos a vivir con Dios en el reino de los cielos? ¿No nos dio Jesús su vida? ¿No sustenta Jesús nuestra vida? Mamá decía que cuando la última noche llega ahí se permite de todo, ¿verdad? Esta es la última noche. Se permite de todo esta noche, ¿verdad? Me invitaron a la celebración, a la inauguración de una clínica. Yo no sabía que tenía que dar el discurso. Y vino un embajador de Canadá. El Espíritu Santo vino a hablar a esa reunión. Y el Espíritu Santo habló y la gente quedó maravillada. Me llenó de gozo al ver cómo el embajador de Canadá se puso en pie y corrió al frente. De una forma muy extraña, porque eso rompe todo protocolo. Me abrazó. Eso rompe todo protocolo humano. Un embajador de un país correr para el frente y abrazar a otra persona. ¿Qué es esto? Tiene que mantenerse en su posición. Y andaba con un reguero de gente. Y se emocionó tanto que se quitó un botoncito que tenía y me lo puso en el saco. Y estaba tan emocionado. Digo, bueno, ¿y qué le pasó a este hombre? Mi pregunta,
Cuando el Espíritu Santo toca los corazones de la gente, ¿los transforma y los cambia, sí o no? ¿Sí o no? Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase, ¿cómo dice ahora? Toda plenitud. Y dice más, y por medio de Él, ¿qué cosa? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se levantó Satanás en el cielo? ¿Sí o no? Sí. ¿Engañó una buena parte de los ángeles? ¿Quiso crear y poner duda en la mente de los otros ángeles? ¿Levantó una expectativa falsa de Dios en el universo? Pero Cristo en la cruz reconcilió a todo el mundo, ¿sí o no? ¿Se descubrió la mentira de Satanás en la cruz, sí o no? ¿Se supo la verdad de la verdad en la cruz, sí o no? Y ahora el cielo está en paz, el universo está en paz y la tierra está en paz cuando está en Cristo Jesús. Y ese es el punto que queremos presentar. Recibido arriba en gloria, San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 26. Después que Jesús tiene ese encuentro con los que iban para Emaús, mire las palabras de Jesús al final de este capítulo. San Lucas 24, versículo 25 y versículo 26. Dice el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Y qué dice ahora? Y que entrara ¿dónde? En su gloria. ¿Dónde está su gloria? Alabado sea el nombre de Dios. San Marcos capítulo 16, versículo 19. San Marcos capítulo 16, versículo 19. Mire qué lindo. Marcos 16, 19. Dice el verso 19. San Marcos capítulo 16, versículo 19. Es el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Y allí en la parte final Jesús repite esta idea maravillosa. Verso 19. Tomarán en las manos, ¿qué cosa? San Marcos 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido, ¿dónde? Arriba en el cielo, y se sentó, ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Es cierto lo que dice Pablo, sí o no? ¿Fue recibido arriba en gloria, sí o no? ¿Está Cristo en una posición de poder y autoridad delante de Dios, sí o no? ¿Tiene Cristo todo poder y toda potestad en el universo entero, sí o no? ¿Puede Cristo responder tu oración cualquiera que sea, sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice que fue recibido arriba en gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Recuerde que estamos usando el método bíblico descriptivo. Por eso tenemos que viajar por toda la Biblia para que usted tenga el testimonio en sí. Verso 3, capítulo 1, Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo dice ahí? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? ¿Han visto un muerto de 4 días? ¿Quieren que se lo voy a describir? ¿Quieren que le describa un muerto de 4 días? Se lo describo ahora. Le doy los detalles, cómo se ve, qué color tiene su piel, cómo son los ojos. Ven, se lo describo un ratito. ¿Ya usted cenó esta noche? Si no ha cenado va a tener problemas. Porque mira, hay diferente variedad de gusanos. Hay unos que son blancos y son... Es un cuadro horroroso. Un muerto de 4 días es una cosa horrorosa. Se inflan. La carne, la piel se le pone como si estuviera asada. No, mejor sigamos. Mejor no. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice el versículo número 5. Ustedes son muy curiosos, estaban esperando la descripción.
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, Hebreos 2:5, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Y qué dice ahora? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y qué sigue diciendo el versículo número 9? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién dice? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por ¿cuántos? Por todos. Se hizo hombre Jesús y ahora volvió otra vez a su trono de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Salmo 24. Muy bien. Salmo capítulo 24. Vamos a ver algunas precisiones más. Salmo 24, versículos 7 en adelante. Salmo 24, versículos 7 en adelante. Mire qué linda es la Biblia. Dice el verso 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. ¿Cuáles son las puertas eternas? Las de la santa ciudad. Y entrará el Rey de Gloria. Y dicen los ángeles que están adentro, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los de afuera le responden, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan los que están adentro, ¿y quién es este Rey de Gloria? Y responden los de afuera, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién era que estaba llegando al cielo en ese momento? Qué cosa linda. Ese video yo lo tengo que ver en el cielo, cuando Jesús sale de aquí de la tierra para llegar al cielo, y esa comitiva de ángeles llega y pregunta a los que están adentro. Eso tiene que ser una cosa preciosa. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, y hay mucho que decir aquí de Daniel, y hay poco tiempo para decirlo. Daniel capítulo 7. Miren, déjenme decir algo aquí. Miren, Daniel 7, 8 y 9 son fundamental en asuntos proféticos. Una de las cosas que debemos entender es que los hebreos escriben al revés. Es verdad, escriben de la derecha para la izquierda. ¿Saben eso? Y cuando usted estudia Daniel, para entender el capítulo 7, tiene que primero leer el capítulo 9. Y después el 8, y entonces el 7. El 7 es la conclusión. El 9 y el 8 son los detalles, porque ellos escriben al revés. Si usted no lo estudia de allá para acá, no va a entender muchas cosas. En el capítulo 7, versículos 9 y 10, se presenta una escena de juicio en el cielo. Si estudia la profecía bíblica, Daniel 8:14, descubre que en el año 1844 comenzó el juicio investigador. Lo interesante son los versículos 13 y 14, donde llega uno como hijo de hombre y se presenta delante de Dios. Y mira lo que dice el versículo 14, Daniel 7:14. ¿Cómo dice el verso 14? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A quién le dieron todo este dominio? A uno como un hijo de hombre, del versículo 3. Si usted mira esta parte de escena de juicio en el trono de Dios, en el tribunal divino, y llega al libro de Apocalipsis, capítulo número 4, versículo 1 al 6, usted ve en el capítulo 4, versículo 1 al 6, a Dios sentado en su trono, al Padre. Y allí ve los serafines, como lo vio Isaías en el capítulo 6. Pero en el capítulo 5, versículo 1 al 14, se describe a uno como un cordero inmolado. ¿Quién es ese cordero inmolado?
Cristo Jesús. Y en la parte final, versículos 13 y 14, descubre que todo lo creado, que todo lo que existe en el cielo y en la tierra, debajo de las aguas, todo tiene que darle gloria al Cordero que fue inmolado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y quién es ese Cordero que fue inmolado? Cristo Jesús. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Y ahora vamos a aterrizar. San Mateo, es lindo estudiar la Biblia, mis amigos, ¿sí o no? Mateo 16, 27. Dice el versículo 27, San Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 27. Son palabras de mi Señor Jesús. Dice el verso 27. El Señor de aquel siervo que dice, Mateo 16, 27. Aquí estamos. Porque el Hijo del Hombre vendrá, como dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a qué, conforme a sus obras. Capítulo 24, versículo 30. Dice el verso 30, Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo, ¿cómo dice? Sobre las nubes del cielo, ¿con qué dice? Con poder y ¿qué más? Y gran gloria. ¿Dónde está sentado Cristo? En el trono celestial. ¿Fue recibido arriba en gloria? Sí, Señor. Dos preguntas. La primera, ¿le gustaría a usted darle su corazón a Jesús? ¿A cuánto le gustaría darle su corazón a Jesús? ¿Cuánto creen que Cristo ya se ganó su corazón? Una cosa es darle, otra cosa es saber que se lo ganó. ¿Se lo ganó o no se lo ganó? ¿Sí o no? Y mi segunda pregunta. ¿Verdad que debería ser interesante tener toda la serie de la semana en la casa en DVD? Y verla otra vez y otra vez y otra vez. No se preocupe que yo no le voy a vender nada. Nosotros no vendemos nada. Estaba comentando con algunos que sería muy interesante esta noche. Primero, tener una lista con los nombres, direcciones y teléfonos de todos los que no son miembros de nuestra iglesia, que estén interesados en tener la semana entera. Creo que hay un estuche por ahí que me gustaría mostrar. Hay un trabajo que hacemos, todo lo hacemos gratis, no vendemos nada. Hay un laboratorio de grabación que tenemos en McAllen, en Texas, y hacemos trabajo como estos. Pero no lo hacemos para vender, todo lo hacemos para regalar. Semana como esta, la recogemos, se la enviamos allá y entonces hacen un estuche más o menos como este, un estuche bien bonito. Y lo repartimos, lo regalamos a la gente en diferentes lugares. ¿Le gustaría a usted tener un estuche como este con todos los temas de la semana? ¿Sí o no? No le estoy vendiendo nada, no le voy a vender nada. Esta noche quiero terminar con una petición. Si usted no es miembro de nuestra iglesia, porque los que ya son miembros ya sabemos cómo vamos a resolver, pero los que no son miembros, que estén interesados, esta noche yo quiero dos cosas. Que me dé su nombre, su dirección y su teléfono. Y vamos a hacer una lista. Todos los materiales que estamos trabajando, lo vamos a enviar a McAllen para que lo trabajen y lo procesen. Cuando el asunto llegue, vamos a trabajar con las personas que tienen su nombre en esa lista. Para los miembros, perdonen, lo voy a poner en segundo lugar. Pero creo que esta semana Dios le ha hablado a muchos de ustedes. ¿Sí o no? Si usted está interesado en tener ese material, cuando terminemos esta noche, después de la oración, ¿se puede poner en pie, Pastor Mateo? Venga ese morenito hermoso. Pueden acercarse a ese joven. Hay un grupo de damas con papeles, ¿verdad? Janet tiene sus papeles allá. Y algunos lapiceros. Oh, ustedes están preparados con el material, ¿verdad? Entonces usted levanta su mano, le van a entregar un papelito, solo tiene que llenarlo con esos datos, entregarlo cuando salga y ya usted está en la lista. Preferimos primero ahora trabajar con los que no son miembros de nuestra iglesia. Esto sale muy caro, me quedan 3 minutos. Esto sale bien caro y vamos a trabajar primero con los que no son miembros de la iglesia. ¿Están de acuerdo con esto, sí o no? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y de esta manera le decimos al Señor: Señor, entrego mi vida en tus manos santas? Quiero agradecerle por la experiencia de esta semana y espero en Dios que este material pueda ayudar a mucha gente.
Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda experiencia que hemos tenido durante esta semana. Permita, Señor, que todos aquellos que nos han seguido durante la misma, hoy puedan hacer una firme decisión de caminar de la mano con usted. En cada uno de los lugares donde se pueda ver este material, que esos amigos y amigas, al conocer al Señor Jesús, a Dios con nosotros, puedan permitirle en sus vidas a la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Que desde hoy comiencen una vida nueva, para gloria de su nombre. Es nuestro deseo y oración. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.